No se preocupen que no vamos a tener una predicación ahora. No se me ocurriría. Solamente quiero compartir con ustedes brevemente una pequeña meditación que el pastor me pidió que compartiera con ustedes. Ustedes han escuchado alguna vez, hay un dicho muy popular entre nuestros días, en las fechas que estamos viviendo, que dice, ya vendrán tiempos mejores. ¿Cuántos lo han escuchado? Han escuchado ese dicho, ¿verdad? No te preocupes, muchachos, ya vendrán tiempos mejores. Las personas acá que peinan canas me pueden decir que hace rato estamos escuchando ese dicho, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿realmente han venido tiempos mejores? ¿Por qué te ríes, Raquel? ¿Han venido tiempos mejores? A ver, el problema es que bíblicamente ese refrán se contradice. La Biblia no dice que van a venir tiempos mejores. Les invito a buscar rapidito en sus Biblias el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a empezar ahí en el mismo versículo 1. Ahí en Mateo 24, en el versículo 1, Jesús predice la destrucción del templo. Jesús dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para vanagloriarse de la majestuosidad. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos automáticamente, ¿qué hicieron? Se pusieron como cuando yo venía acá a la iglesia, que estaba pequeño, y el pastor Alberto González se le ocurrió predicar un mensaje del fin del mundo, del fin de los tiempos, del fin de los días, de la segunda venida de Cristo. Y yo me asusté tanto, que yo creo que ese día fue el día que yo me convertí. Yo recuerdo que yo venía acá al templo, yo le he hecho esta historia a muchos de mis alumnos en la clase. En el año 2000, algunas personas empezaron a decir que el mundo se iba a acabar. Y yo era joven en aquel tiempo, tenía 15 años. Y yo tenía mucho miedo de que el fin del mundo llegara. Y yo recuerdo que acá en nuestra iglesia se adornaba todo mucho, pero aquí arriba se ponía un reloj digital. No sé cuántos de ustedes recordarán eso. En rojo, de este tamaño, que iba avanzando el tiempo. Y yo recuerdo que yo estaba sentado allá atrás y yo decía que no lleguen las 12, que no lleguen las 12, que no lleguen las 12, porque se iba a acabar el mundo. Y entonces cuando ya eran las 11:59, con 59 segundos, yo cerré los ojos, los abrí, todo el mundo empezó a saludar si no pasó nada. Porque era un trauma que yo tenía y que poco a poco fue pasando. Pero la Biblia sí es clara de cuáles son las cosas que van a pasar antes del fin. Y cualquier semejanza con la realidad, créanme que no es pura coincidencia. Los discípulos se asustaron y en el versículo 3 le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No tengo pensado dar un estudio bíblico, no tengo pensado dar un sermón, pero sí decirles en esta mañana que ustedes nosotros todos debemos estar conscientes de que los últimos tiempos van a ser tiempos de angustia. Mi percepción cambió a partir de que yo entendí esto. No podemos esperar tiempos mejores, porque la misma humanidad corrompida por el pecado se ha encargado de que los tiempos futuros nunca sean mejores. Sí, es posible que tengamos alguna que otra comodidad, es posible que nosotros podamos económicamente prosperar un poco, pero la Biblia nos dice que debemos estar preparados para tiempos peores. Y no es que yo quiera asustarlos, sino contarles exactamente lo que dice la Biblia. Los discípulos de la iglesia primitiva estaban esperando la venida de Cristo automáticamente después que Jesús se fue, después que Jesús ascendió. Y a lo largo de la historia de la Biblia, nosotros nos encontramos muchas personas que han vivido justamente esperando esa venida. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de un personaje real que se llama Horacio Spafford. Si yo les digo ese nombre, a ustedes probablemente, a la gran mayoría de ustedes, no se les ilumine el bombillo, nadie lo conozca. Si yo les digo que es el autor de un himno muy popular de nuestra era moderna, seguro que ya empiecen a conocerlo. Es el autor del himno 330, Alcancé salvación. Ese himno ustedes lo conocen, ¿verdad? Ese himno tiene una historia maravillosa, que es la que yo quiero leerles hoy y que eso les quede también a ustedes. Es un hombre que experimentó cada una de estas cosas de las que nosotros estamos hablando. Muchas veces las personas que no son cristianas leen la Biblia, leen el libro de Job y dicen, ay, mira, qué historia más bonita con un final feliz. Bueno, algo muy parecido le pasó a este señor y entonces yo lo voy a compartir con ustedes en esta mañana. En inglés, estoy bien con mi Dios. Así se llama el himno, Alcancé salvación. Es un himno cristiano de influencia en el cristianismo, escrito en el año 1873. Miren cuánto tiempo lleva escrito ese clásico de nuestro himnario. 1873. Este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primero, la muerte de su único hijo varón en 1871. Seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el Gran Fuego de Chicago en 1871, que le arruinó financieramente. Fíjense cuántas cosas le pasaron en un lapsus de 3 años. Spafford era un gran amigo, era un gran abogado y amigo del célebre evangelista Moody. En 1873 decidió viajar a Europa con su familia en un transatlántico con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero, mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el barco fue embestido por el buque inglés Lord Chen y se hundió en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única, salva.
Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el transatlántico donde viajaba su familia. El capitán le indicó donde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Lo recibió en el mismo momento en que estaba pasando por el lugar del accidente. Spafford descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen la preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Posteriormente, los Spafford tuvieron 3 hijos más. Siguieron viviendo en Chicago. El señor y la señora Spafford tuvieron mucho interés en la segunda venida de Cristo. Tal fue su convicción que en 1881 Spafford decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus hijas, y allí murió. Antes de morir, él y su esposa ayudaron a fundar un grupo llamado el American Colony, y su misión fue servir a los pobres. La colonia más tarde se convirtió en el tema del premio Nobel Ganar Jerusalén por la novelista sueco Selma Lagerlöf. Dicha obra de beneficencia todavía existe en Jerusalén. Su sede es un gran edificio que existe en las afueras de la capital de Israel, donde se sigue cumpliendo con la tarea que iniciara Spafford. De paz inundada, mi senda ya esté. O cúbrala un mar de aflicción. A veces nosotros cantamos este himno y nosotros vemos esta letra y lo que menos nos imaginamos es que el autor iba pasando por el mismo lugar en el mar donde estaban los cuerpos de sus 4 hijas. Y sin embargo, ¿qué era lo que sentía? Paz. A eso estamos llamados. Les puedo asegurar que no van a venir tiempos mejores, pero sí les puedo asegurar que con Cristo vamos a tener la paz necesaria para enfrentar esos tiempos. Es por eso que les invito a cantar entonces y terminar esta parte de este himno. No vamos a cantarlo como se traduce originalmente, como lo hemos cantado muchos años. Nosotros siempre hemos cantado ese himno, alcancé salvación. Sin embargo, cuando vamos al inglés, al original en que se escribió, dice estoy bien. Es decir, que donde quiera que estaba, alcancé salvación, vamos a decir estoy bien con mi Dios. Comenzamos. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy
al saber que Jesús me libró del yugo opresor. Quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloriaremos al buen Salvador. Se requiere ser un cristiano de corazón, un cristiano verdadero, para pasar por una situación difícil y tener los ojos puestos en la cruz de Cristo. Y saber que no importa lo que venga, tenemos vida eterna. Teniendo esto en mente, cantamos la tercera estrofa. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornará a ser gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. No importa la prueba que tenga, estamos bien si tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.